Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Equipos, solo por ucbradio.p. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a esta última transmisión de este programa radial místico y cultural del Perú, Revelando Equipos. Yo soy María Fernanda y un gusto tenerlos aquí presentes. El día de hoy vamos a abarcar sobre un tema muy interesante y muy llamativo, la verdad, el cual es las leyendas del Perú. Para ser exactos, historias y leyendas populares fantásticas del Perú. Así que, sin más preámbulos, vamos de lleno al informe radial para saber más acerca de esto. Nuestro Perú es un país con una rica tradición de historias y leyendas populares que involucran elementos fantásticos y misteriosos. De ellos tenemos el tesoro de los incas. Esta leyenda nos cuenta sobre el tesoro escondido por los antiguos incas en la época de la conquista española. En los últimos 500 años, la gente ha intentado buscar el tesoro, y muchos de ellos han llegado a términos desafortunados, como extraviarse en la inmensidad del Yanganatis o incluso la muerte, dando origen a creer que el tesoro es una maldición. La fama de este tesoro fue tal que se difundió en varios países europeos, especialmente en los de habla inglesa. Otra leyenda que incluso el Banco de Crédito del Perú, BCP, utilizó para generar publicidad es el cuy mágico, un pequeño animal que tiene poderes mágicos. Según la leyenda, si una persona es capaz de atrapar al cuy y realiza ciertos rituales, se le concederá un deseo. Entre otras leyendas más oscuras, estaría el tunche, un espíritu maligno que se cree que habita en el bosque y la selva del Perú, de aspecto alto y delgado, con ojos rojos y risa perturbadora. Acecha a los viajeros solitarios por la noche y los lleva a perderse en la selva. Se dice que el tunche es un alma que recorre sus pasos, y ya sea que su cuerpo está recién muerto o esté agonizante, todos los que lo escuchan se persignan en señal de respeto, deseando que esta alma encuentre el descanso eterno. También tenemos la leyenda de la gringa del Cerro Chilco. Se dice por ahí que en los años 70, una bella joven, blanca y de cabello rubio, fue atropellada por un auto en la carretera de la Panamericana Norte, a la altura del Cerro Chilco. Otra versión nos cuenta que la rubia había tenido un restaurante en la Panamericana Norte, con el cual ayudaba a su madre que estaba enferma. Una noche, un grupo de camioneros abusó de ella hasta matarla. Es así que la rubia busca venganza por su muerte. Estas son algunas de las historias y leyendas populares fantásticas del Perú. El país cuenta con una gran variedad de relatos, llenos de misterio y magia, que han sido transmitidos de generación en generación y lo seguirán siendo. Wow, es muy interesante cómo literalmente la historia, las leyendas van trascendiendo a través del tiempo, de generación en generación, y duran muchísimos años y seguirán durando muchísimos años más. Y también es un poco oscuro el origen de muchos. Por ejemplo, la gringa del Cerro Chilco me dio un tanto de miedo, porque bueno, como mujer dio miedo. El origen de todo eso, no, uno de los orígenes que se tiene, porque también es eso, de que las leyendas son inciertas, no hay un punto exacto o clave de cómo realmente surgió, pero es muy interesante todo esto. El tunche también creo que es el más popular en la selva y también un tanto aterrador. Incluso tengo amigas conocidas que vivieron en la selva y me cuentan que tuvieron experiencias cercanas ante esta leyenda, así que wow, muy interesante todo esto, la verdad. Demos un pase a las noticias cortas para poder conocer un poco más acerca de estas historias, qué es lo que dice la misma población acerca de esto. Historias y leyendas populares fantásticos del Perú. Leyenda urbana. ¿Quién es la muñeca llorona que deambula por las calles de Tumbes?
El pasado 4 de enero se volvió a comentar de la tenebrosa leyenda de una muñeca llorona de Tumbes. Se dice que en la parte central de la quebrada del Nieto, por donde cruza la carretera de San Juan, se encuentra una muñeca de trapo que en su interior tiene la alma de una bruja muy poderosa que se reveló al diablo, y como castigo, este introdujo al alma de la bruja en una muñeca de trapo y la envió de regreso a la tierra. Desde entonces, la bruja atrae a transeúntes con llanto de un bebé para lastimarlos. Puno. Chupacabra ataca a carnero en San Antón. El 5 de junio del 2020 ocurrió un hecho anormal en el distrito de San Antón, Puno. Un comunero encontró un carnero muerto, tendido en el suelo. Su cabeza tenía una abertura ocasionada por un extraño animal que los pobladores descartan que sea un zorro o un puma. El informante indica que sería un chupacabra, una leyenda que cada vez parece más real. Leyenda urbana. ¿Quién fue la rubia del Cerro Chilco? Fantasma que anda en la libertad. El pasado 31 de octubre del 2022 se informó sobre un nuevo avistamiento de la rubia del Cerro Chilco, una popular leyenda urbana que hace referencia al fantasma de una joven que suele asustar a los camioneros y generar accidentes de tránsito que pueden terminar en muerte. Se dice que en la década de los 70, una joven hermosa estudiante de medicina tuvo un accidente de tránsito por dicha zona, donde siempre se manifiesta, arrepentida de nunca poder cumplir su sueño de ser doctora. Después de esto, entiendo muy bien por qué en ciertas partes del Perú creen en las leyendas firmemente. O sea, que estés transitando o estés viajando y tú mismo veas a una mujer o una rubia y eso haga que te desvíes, es muy aterrador. Y otra, de que salgas en las noticias porque no hay explicación de cómo tu animal, tu ganado salió lastimado por otro animal que se metió a tus tierras y no sabes cuál es, y la única explicación es la leyenda del chupacabras. Deja mucho de qué hablar, la verdad. Muy interesante y muy, ¿cómo decirlo?, misterioso todo esto. Pero bueno, demos un pase a los comerciales y regresamos de lleno al segundo bloque con la entrevista a profundidad. Este programa llega gracias a ucbradio.p. Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Quipus, solo por ucbradio.p. Muy buenas tardes con todos aquí en Revelando Quipus. Seguimos aquí. Ahora nos toca una entrevista maravillosa. Por favor, preséntalo. Sí, una entrevista a profundidad. Ya tocaba tiempo ya de que comience, ¿no? Una entrevista un poco más exhaustiva, más detallada, más larga también. Y estamos aquí con Miguel Rojas Cabanillas, un arqueólogo que participó en muchos proyectos y ya me comenta que lleva muchos años de experiencia. ¿Qué tal, señor Miguel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer, señor Miguel, acá con nosotros en el programa Revelando Quipus. Cuéntanos, ¿cómo nació en ser arqueólogo? Gracias por la pregunta y gracias también por la invitación. Esta es una pregunta enigmática, ¿no?, para muchos arqueólogos, porque desde distintas experiencias nace este sentir, ¿no?, que se convierte en una vocación, ¿correcto? Entonces, tenían algunos documentales que los transmitían por algunos canales masivos, e igual History, ¿no? Entonces, ser bombardeado de a pocos con eso, e igual con, por ejemplo, los documentales de Alejandro Guerrero también, ¿no?, un comunicador muy conocido, ¿no? Entonces, todas estas tradiciones del Perú, sus reportajes, e igual
el famoso programa Reportaje al Perú también, ¿no? Y costumbres, o sea, todo este bombardeo de cosas me atraían siempre bastante, al igual que algo muy interesante, ¿no? El tema de estar rodeado en un ambiente familiar también, en donde te contaban historias, ¿no? Historias que tienen que ver con leyendas, mitos. Entonces, asociar eso con la realidad, con todo tu entorno, el lado material, te hace decir, wow, o sea, ¿en qué tipo de mundo estoy, no? Y luego vas creciendo y vas viendo estos documentales y dices, wow, hay una ciencia que se dedica a investigar esto, ¿no? Porque siempre hablan de los arqueólogos, ¿no? Y se ha mitificado también con el personaje de Indiana Jones, que es un personaje que, o sea, es ficticio, porque, o sea, el arqueólogo no se dedica a hacer lo que él hace, ¿no? Exacto. O sea, hace una parte que es la parte educativa, de investigación o conservación, ¿no? Cuando busca rescatar piezas y rescatarlas para salvaguardarlas en un museo y hacer una gestión, pero más allá de eso, ¿no? Entonces, ver todo eso como que te impacta de cierta forma, pero el colapso de este sentir muy personal fue cuando hace mucho tiempo yo estaba haciendo trabajo pastoral, cuando estaba estudiando otra carrera antes de la arqueología. Entonces los niños me llevaron a las dunas, a los algarrobales, me querían hacer conocer la laguna la Huaca Colorada, me dijeron, ¿no? Y la laguna del Cañoncillo, aquí en San Pedro, nada más, en Jequetepeque. Y bien, fuimos un sábado, ¿no? Que teníamos tiempo, y me llevaron, subimos unas dunas, y al estar parado allí sobre las dunas, vi en el paisaje una serie de manchas blancas y anaranjadas y montículos que tenían adobes. Era como ver un Chan-Chan pero en pequeño. Era un poco más pequeño que Chan-Chan, pero construcciones por distintos lados y restos de material arqueológico por todos lados a mi alrededor, alrededor de mis pies. Y yo me fijé y estaba parado en una duna alargada. Y cuando te fijabas bien en esa duna, en toda la superficie tenías una fila de adobes. No era una duna, era un muro que estaba arenado, una larga pared que estaba ahí de adobe. Entonces, podemos decir que en gran parte se debe a una experiencia que usted decidió dedicarse a este rubro. Exacto, y creo que a muchos arqueólogos también les ha impactado distintas cosas, ¿no? Del bombardeo científico de los medios de comunicación, incluso documentales a los que han podido tener acceso también. Pero siempre hay una experiencia muy única que te hace decir, esto me interesa, ¿no? Como algunos chicos que también les gusta la historia, los misterios, ¿no? Entonces descubrir eso y te das cuenta que hay una ciencia que está relacionada a eso, que es la arqueología, ¿no? Entonces, claro, la historia también, la antropología, la etnografía, la etnología, cosas que son ramas de estas ciencias sociales, pero desde la arqueología lo ves desde todo material, partes de los restos para entender estos misterios del pasado también. Wow, genial, genial, qué bonita experiencia también que nos contó. Ahora tomamos con las preguntas, Mafer. Sí, ya entramos en una pequeña introducción sobre quién es este interesante invitado. Para mencionar, el tema de hoy, más que claro que como lo hemos dejado, es acerca de las historias y las leyendas fantásticas del Perú. Así que arranquemos con las preguntas. ¿Cuál es la cultura prehispánica con un mayor número de leyendas o historias, ¿no? Básicamente de este tipo? Bien. Justo, ya que lo mencionas, hay una desventaja histórica con este tema, ¿no? Porque todas las culturas del Perú tienen una gran cantidad de leyendas, mitos, historias, pero de la que más se ha registrado, de la que más se conoce, por una ventaja histórica, es de los incas, puesto que cuando llegan los españoles, ellos documentan mediante escritos todas las narraciones orales, todo lo que veían, ¿no? Las traducciones también de algunas historias, cánticos también, todo empiezan a registrar. Entonces documentaron todo. Y esa ventaja no la tuvieron, por ejemplo, los chimú, no la tuvieron los moche, no la tuvieron otras sociedades pre-incas, ¿no? Pero los incas son de los que más se conoce estos mitos, leyendas también, pero por esta pequeña ventaja, ¿no? Que ha sido muy trascendental, ¿no? Históricamente, gracias a la documentación europea. Entonces podemos decir que básicamente, por así decirlo, por ahora,
son los incas, porque por la época en la que se desarrollaron tenemos como que un mayor alcance, ¿no? Exacto, o sea, si se trata de temas prehispánicos, serían los incas, porque actualmente el Perú, por toda la diversidad que tenemos y las distintas comunidades en las que vivimos, con las que convivimos, cuentan con bastantes leyendas también, mitos. Tú te vas a un pequeño pueblo, acá nada más en los valles, en los pequeños distritos, y tienen sus propias leyendas, incluso leyendas urbanas, ¿no? Y también acá en Laredo, por ejemplo, ¿no? Que también cuentan con algunas leyendas allí, en los valles del Valle Medio de acá de Moche, te vas al norte, en Chicama, en Virú, todos tienen leyendas, y el Perú es eso, ¿no? Está lleno de ese tipo de historias y tanta riqueza cultural, ¿no? Muy interesante, la verdad. ¿Y estas leyendas formaban un vínculo mismo con la sociedad de la época? Sí, justamente, ¿no? Porque detrás de las leyendas, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Sacamos esta parte de legere, ¿no? Es una lectura de la historia, es una lectura en el tiempo de ciertas circunstancias, de hechos que se han dado, porque la leyenda se basa en hechos que se pueden verificar, son rastreables, incluso arqueológicamente, que eso ya podemos conversar más adelante también. Entonces, sí están relacionadas a las circunstancias. Por ejemplo, el gran Tupac Amaru, ¿no? Este hombre que también se convirtió en leyenda por ser un caudillo de la rebelión, ¿no? Frente a esta invasión e imperio colonial que se estaba implantando aquí. Entonces se convirtió en leyenda por todos sus actos y las acciones heroicas que empezaba a generar, ¿no? Ese impacto social que generó. Entonces te das cuenta cómo ante ciertas circunstancias aparecen personajes que con sus acciones trascienden en el tiempo, en la historia y en el espacio también, ¿no? Igual Andrés Avelino Cáceres, cuando el ejército chileno trata de ingresar también, ¿no? Y no se esperaban con las acciones del brujo de los Andes, ¿no? Y por eso es que se llama de esa manera, ¿no? Porque sorprendió con sus acciones, ¿no? Estratégicas. Muy interesante, Sí. muy llamativo también, muy místico. Tanta diversidad que hay en nuestro Sí. queridísimo Perú. ¿Y cuál sería una leyenda interesante pero poco conocida en nuestro país? Ya bueno, allí de las tantas que hay, porque a nivel prehispánico, por ejemplo, la leyenda de Nailampa en el norte, ¿no? O Tacainamo aquí en Trujillo, ¿no? Que el fundador de Chan, que llega con toda una serie de personajes. Igual en Lambayeque llegan personajes acompañando a Nailampa y fundan el imperio Lambayeque, ¿no? Y se sientan en un sitio llamado Chot, que bueno, luego con el pasar del tiempo ese sitio se ha ido convirtiendo en... El nombre del sitio se ha ido transformando, ¿no? Y ahora se le conoce como Chotune. Incluso unos investigadores, arqueólogos también del Museo Bruning han investigado allí, ¿no? El sitio Chotune es un proyecto, incluso Chotune Chornancap, en el cual han investigado por bastantes años, rastreando algo de este personaje Nailamp, puesto que la crónica narraba, ¿no? De Cabello de Balboa, de que se asentó en esa zona del valle y se fundó en ese sitio Chot. Y curiosamente existe una huaca que se llama Chotuna. Entonces los arqueólogos se han ido hacia allá y han empezado a excavar y han encontrado efectivamente personajes de élites ahí, entre ellos, por ejemplo, la sacerdotisa de la señora de Chotuna, ¿no? La dama de Chornancap. Entonces este tipo de leyendas te permiten, ¿no? Rastrear, y al menos en el aspecto prehispánico, desde el lado prehispánico tenemos, por ejemplo, leyendas como esas, pero también contemporáneamente tenemos algunas leyendas que son poco conocidas, pero por ejemplo, en la selva está la jarjacha. La jarjacha, que por ejemplo es un ser monstruoso, una combinación de animal con rostro de hombre, pero con rasgos monstruosos, ¿no? De hombre en el sentido de persona, ¿no? Y vaga por las madrugadas como un espíritu, buscando víctimas para, bueno, asesinarlos o matarlos de un susto, hacer que se pierdan en la selva, pero atacar siempre, ¿no? En general la muerte de las personas. Y no ataca a cualquiera. En principio podría, de madrugada, en la oscuridad, pero el origen de la jarjacha es porque está conformado por una serie de espíritus de personas que han sido castigadas por Dios por
un pecado que hasta ahora es condenado, el incesto. Quien ha tenido relaciones incestuosas es castigado con la jarjacha, ¿no? Y fueron espíritus convertidos ahí por castigo, ¿no? En la jarjacha. Y divagan en las madrugadas esperando víctimas para atacar y matarlos, ¿no? En la oscuridad. Genial, nunca lo había escuchado, pero Yo sí había escuchado un poco de esa leyenda, bueno, pero más por parte de unos tíos que tengo en la sierra, pero vivieron un tiempo en la selva. Pero no sabía que, pues, o sea, hasta lo que ellos me dijeron era solo que era un monstruo, ya, no de que directamente buscaba a sus víctimas para matarlas o que vagaba. Me decían que era un hombre o una persona que se transformaba en las noches, no que directamente ya era y que vagaba nada más. Pero bueno, muy interesante. interesante. Sí, y esta pregunta que siempre cuando la formulé la tenía en mente, y es que el origen de muchas de estas leyendas tienen algo relacionado con el misticismo. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque sin mística una sociedad no tendría una construcción social. Su construcción social, sus estructuras sociales serían incompletas. Justamente ahí es en donde, por ejemplo, aparecen las religiones, ¿no? También, porque nace de la espiritualidad. Es una expresión de tu sentir, una expresión por esa búsqueda de encontrarle sentido al universo, sentido al cosmos, a tu propia existencia, decir de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo de arriba, qué es lo de abajo, qué es lo que me rodea, ¿no? Entonces, ante estas incertidumbres que incluso los filósofos se han planteado, es que empiezan a generarse mitos, leyendas, ¿no? Y a veces se combinan mitos con leyendas, se crean personajes míticos para realizar acciones que se convierten en acciones trascendentales en la historia. Y de ahí es que hay personajes que se convierten en leyendas o historias como leyendas a partir de mitos, ¿no? Entonces sí tiene bastante que ver con el misticismo, porque sin un sistema de creencias seríamos una sociedad vacía, una sociedad que no tendría espiritualidad, que eso nos diferencia también, ¿no?, de los animales, que como somos seres racionales y tenemos la capacidad del lenguaje y de expresar arte, podemos manifestar toda esta serie de creencias a través de misticismo, espiritualidad, religiones, ¿no? O sin necesidad de tener una religión, tu forma de vida es una expresión de un misticismo, ¿no? ¿En qué crees? Eso es tu mística, lo que está dentro de ti, ¿no? Cómo lo expresas, cómo lo manejas con los demás también. Entonces, esta lectura de hechos a través del tiempo sí tiene que ver con ese misticismo, porque justamente mencionabas que tus abuelos te contaban una historia, ¿no?, sobre la jarjacha. Entonces, es el también cómo lo ven. Hay un perspectivismo también ahí, ¿no? El cómo lo ven diferentes personas, familias. Incluso actualmente, ¿no?, en nuestra sociedad podríamos tener bandos de personas cómo ven ciertos hechos en la historia. Por ejemplo, los conflictos sociales en Perú. Hay distintas perspectivas, ¿no? Cómo lo ven las distintas personas. Allí tiene mucho de la mística también interna. Para algunos hay acciones que se justifican y para otros hay acciones que no. Y eso es una expresión de su ética, de su espiritualidad. No sabía eso, no tenía, y tampoco tenía ese punto de vista. Ahora que lo menciona él, mucho más claro. Sí, se me ha volado la cabeza. Ok, ¿y cuál vendría a ser una leyenda paranormal en nuestro país que nos afecta hasta el momento, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, en México tienen La Llorona y les afecta hasta en la sociedad. Sí. Acá en el Perú, ¿cuál vendría a ser? Sí. Bueno, La Llorona también tiene sus formas de expresión aquí en los cementerios. Y también tiene que ver con una de las preguntas anteriores, ¿no?, de historias poco conocidas, ¿no? Que, por ejemplo, las gringas que salen de la huaca, ¿no? Personas que narran como ven una mujer rubia, ¿no?, que sale de las huacas y que tienes que cuidarte, porque si te ven, te pueden hacer daño. Por ejemplo, en un lugar donde excavamos entre el 2015 y el 2017, en San José de Moro, en el Valle de Jequetepeque, a 15 minutos al norte de Chepén. Allí, por ejemplo, uno de nuestros trabajadores tenía problemas del habla y no podía hablar. Es como si tuviese la lengua paralizada y los músculos, ¿no?, de la boca paralizados. Entonces solo emite sonido. Y las personas narran, ¿no?, de que él pasó un día
de noche, porque estaba tomando con unos amigos y pasó por San José de Moro, que es un lugar lleno de montículos, de huacas. Y pasó y dicen que vio una mujer ahí en la huaca y que su única reacción fue gritar fuerte. Y todos lo escucharon. Y a partir de ese día se quedó mudo y perdió el habla. Entonces sucede. Y por ejemplo, algo que nos afecta a todos y que no lo vemos porque lo llevamos ya por una tradición, por ejemplo, y en la sierra o en algunos lugares en donde hay personas con creencias, ¿no?, todavía ancestrales, y esas se han ido transformando. Por ejemplo, el tema del bautismo. ¿Por qué bautizas a los niños pequeños? No solamente por hacerlos católicos, es porque muchas veces, en muchos casos, los niños ven cosas. Los niños ven cosas porque supuestamente tienen otra perspectiva de la vida, o algunos místicos también hablan del tercer ojo que tienen los niños, ¿no? Pero los niños ven cosas que no vemos los adultos. Y cuando los bautizas, sucede algo ahí espiritual que cambia esa perspectiva, esa visión del mundo de los niños, ¿no? Pero esto pasa con los bebés. Sin embargo, por ejemplo, con los niños un poco más grandes, todavía no sé, alrededor de los 6, 7 años, 5 años, hay muchos niños, tal vez han conocido en su familia o ustedes mismos, que narran, ¿no?, que ven duendes. Vemos al duende, dicen. Entonces, no, está viendo mucho al duende, dice, ya hay que bautizarlo, porque está viendo al duende. Entonces el duende es un personaje mítico, de por sí hace travesuras, que te asusta, que hace cosas en la casa, ¿no?, que puede ser inofensivo en algunos casos, en otros no. Pero para evitar verlo, ¿qué es lo que hacen? Anulan esa parte del niño, porque supuestamente el duende solamente se le aparece a los niños no bautizados. Entonces hay que bautizarlos, y eso se da, ¿no? Entonces sí afecta, o sea, no en un sentido de daño, sino genera un impacto, ¿no?, en nuestra sociedad, porque a partir de ahí se generan los bautismos, la gente cree más en el tema de la religión, ¿no?, sea de la religión que sea, o algún grupo espiritual, ¿no?, los bautizan. Entonces hay comportamientos sociales regidos a sus creencias, ¿no?, regidos a la espiritualidad. No, hay que bautizarlo porque está sucediendo esto, o bautízate porque te va a pasar esto. Eso es parte de también nuestro misticismo y leyendas, ¿no? Sí, yo tengo demasiados conocidos que a sus 5 años los bautizaron porque dijeron que vieron un amiguito, que vieron un duende. Claro, todavía creo. En la sierra dicen, no, hay que bautizarlos porque si no se les lleva el duende. Sí, siempre dicen eso. Ah, su madre. Exacto. Y podemos decir que estas leyendas e historias... perdón, disculpen, me trabé. ¿Cómo podríamos darle una explicación a la posible existencia de estas leyendas? Ya, justamente, ¿no? Estábamos hablando de que estos mitos y leyendas son parte, ¿no?, de la construcción de la espiritualidad de las sociedades, del mismo ser a nivel individual. Entonces, se necesita tener esa creencia, construir ese discurso dentro de uno mismo, dentro de la sociedad, ¿correcto? Porque sin eso de allí seríamos una sociedad vacía, como les vuelvo a repetir. Entonces, por ejemplo, Malinowski en el año 1927, en el libro El mito en la psicología primitiva, por ejemplo, él analiza el tema de la función social de los mitos, porque tienen una función. Y hemos mencionado ahora unos cuantos casos, ¿no? Pero sí hay una función para eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma los mitos y las leyendas tienen, por ejemplo, funciones o implicancias morales. Si una sociedad se va a la debacle, termina colapsando, puede terminar en un gran conflicto social, ¿correcto? Entonces, estos mitos tienen relaciones lógicas, ciertamente, porque son hechos sociales. Y por ejemplo, hablábamos de la jarjacha. ¿Qué implica hablar de la jarjacha? Te está diciendo la leyenda de que sucede con personas que tienen relaciones incestuosas. ¿Qué quiere decir? No tengas relaciones incestuosas porque la jarjacha te va a hacer esto. Igual, no hagas esto porque te va a pasar esto. Ten cuidado porque te puede pasar esto, ¿no? Las leyendas, los mitos que van apareciendo.
Entonces es una forma de regulación del comportamiento a nivel familiar, a nivel social también. Por ejemplo, La Llorona, la historia de La Llorona, que también ahogó a sus hijos en el río. Entonces, como que no solamente te está hablando de una prohibición de no matar a tus hijos o a los niños, sino también tiene que ver con, bueno, viendo el caso de los niños no nacidos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, están asociando el homicidio de niños con castigos. Igual el tema de los pecados, por ejemplo, ¿no? En el discurso teológico. El pecado trae muerte. El pecado te va a conllevar a que te suceda esto, ¿no? Igual que cuando hablamos del karma, ¿no? El karma de las cosas. Si haces esto, luego lo vas a pagar, así te va a suceder esto. O el dharma, ¿no? Si haces esto, te puede pasar lo otro, como que una causa y efecto de tu comportamiento y de tus acciones. Entonces, sucede bastante, ¿no? Igual con las personas que son castigadas por algunas acciones, ¿no? Ya mencioné el tema de la jarjacha, la llorona. También, por ejemplo, hay una historia también que habla sobre castigos del cura sin cabeza, por ejemplo. El cura sin cabeza, ¿no? Que implicaba a un sacerdote, obviamente de la Iglesia Católica, que era como, no tenía un comportamiento apropiado para ser sacerdote y se involucraba con chicas. Entonces, hay varias versiones, ¿no? Entre las dos conocidas que tengo referencia, una de Ecuador o la otra de aquí de Perú, ¿no? Por ejemplo, en una versión, el cura sin cabeza, cuando fue enterrado, ¿no? Porque llega un día que falleció y nadie fue a su funeral, y el sepulturero, cuando fue a enterrarlo, se dio cuenta de que no tenía cabeza, ¿no? Entonces no entendió por qué, y desde ahí partió la leyenda de que a partir de esa noche que fue enterrado solo, sin nadie más que acompañara al sepelio, el espíritu del cura sin cabeza empezó a aparecerse buscando su cabeza, porque nadie sabía en dónde estaba, y él tampoco, y empezaba a buscarla, y no importaba si asustaba a la gente o a personas que entraban por el camino al pueblo, pero siempre buscaba su cabeza. Igual para Ecuador, ¿no? Cuando el cura va donde una mujer y bueno, finalmente cae en el pecado, ¿no? Y estaba a punto de ser descubierto, pero por un malentendido alguien se lleva el caballo en donde él traía las cosas de la iglesia. Se roban el caballo y ellos pensaban que era el esposo de la mujer. Y cuando él sale, para que no lo descubran, y brinca por la ventana, y brincó con tanta fuerza también, ¿no? Y con tal desesperación que cayó muy fuerte y en el trayecto se golpeó en un árbol. Y la rama del árbol le rompió el cuello y la cabeza se le salió. Entonces, a partir de esa decapitación por accidente es que también se genera un cura sin cabeza que por sus pecados, ¿no? Por haber caído en la fractura, en la transgresión de sus propias reglas, de sus normas, e ir en contra de Dios, es castigado a estar vagando por las calles buscando su cabeza, y en este caso por el Ecuador buscando también las cosas que le robaron, ¿no? Entonces por eso es que se le asocia con los visitantes o los viajeros que están por los caminos. Qué interesante, qué interesante. Mucho me hizo recordar a la película Jinete sin cabeza. También se me hizo recordar, no sé si tal vez le contaron la historia y comenzaron a hacer la película, o tal vez por ahí llegó a esa historia. ¿Hace cuánto escuchó eso? ¿O desde qué época comenzaron con el jinete, el cura sin cabeza? Yo lo he escuchado desde niño, imagínate. Entonces, desde niño. De generación en generación tal vez fue ese mito, esa leyenda. Yo nunca lo he escuchado, la verdad, primera vez que lo escucho. O sea, sí, algo por ahí una vez escuché que decían el jinete sin cabeza, y por broma un amigo mío dijo que sea mejor el cura sin cabeza. Pero nunca pregunté por la historia, la leyenda, nada, primera vez que lo escucho. Pero pasó. En serio, genial. Y si nos ponemos a investigar más, tal vez
puede que por ahí, de ahí sale la película Jinetes sin cabeza. Claro. Capaz. Y acá tenemos muchas historias. Por ejemplo, acá en Laredo tenemos José Ignacio Chopitea, un gran hacendado, que Sí. tiene su tumba aquí en el Sí. cementerio Miraflores. Ah, su Ese madre. tipo de ser una película. Hicieron una película, me acuerdo, Cementerio General. Ah, sí. Y se ¿sí? metieron, sí, fueron película peruana. Muy interesante, muy Yo interesante. lo vi por también. partes nada más. Mis primos no me dejaron verla porque decían, no, te vas a asustar. Y me Sí, de sacaron. Chupitea, muy interesante esa película. Y bueno, para culminar, quisiéramos saber, ahora, Como, Sí, Mafer. sí, para culminar, como arqueólogo, ¿usted alguna vez ha necesitado de las mismas leyendas para poder darle la explicación a algún nuevo descubrimiento? Sí, justamente. Muchos de los arqueólogos, cuando nos enfrentamos a ciertos problemas materiales de nuestros hallazgos, tratamos de encontrarle sentido, ¿no? Por ejemplo, la arqueología lambayecana utiliza siempre la historia de Nailán, la leyenda de Nailán, para poder rastrear cosas, poder entender qué pasó, quién viene de dónde, por qué se encuentran estas cosas aquí, a quién representan estas vasijas, nuestros rostros, y siempre hablan de Nailán. En mi caso, por ejemplo, justamente ahora con un equipo de arqueólogos peruanos y extranjeros también estamos escribiendo un artículo sobre patrones funerarios lambayeques. Entonces, ¿qué quiere decir sobre las costumbres, las formas de enterrar a los lambayeques? Y esto es a partir de unos entierros que encontramos, unas tumbas que encontramos en San José de Moro en el 2015. Entonces, lo usual es encontrar a personajes femeninos asociados a objetos de textilería, telares, textiles y el producto hecho, herramientas para tejer, es lo usual. Esto es una tradición de Moche. Sin embargo, allí nos apareció un solo personaje de todos los que encontramos que tenía un telar, cosas para tejer y herramientas, ¿no?, para tejer. Entonces llamó la atención y se le llamó el textilero, ¿no? Entonces, bueno, fue un registro así, pero ahora se le está buscando, ¿no? Se le está buscando una relación, una respuesta de por qué, ¿no? Porque es el único de todo el grupo de como 20 y algo entierros que hemos encontrado. Entonces, ahí es en donde recurres a la leyenda, ¿no? Nailán. Ok, a ver, vamos a ver qué pasó con esto. Nailán, personajes, ¿no?, acompañantes, que cada uno tenía una función dentro de su staff, por decirlo así. Entonces, entre ellos había uno que era tejedor, que se llamaba Yapchiyuyi. Y por ejemplo, Yapchiyuyi hacía los más finos tejidos para Nailán. Y te fijas que, o sea, es un varón el que hacía eso, ya no era una mujer, como se solía hacer entre los moches, que eran, bueno, las más conocidas, ¿no? Entonces, a partir de este personaje, se genera un señorío allá en Lambayeque, el señorío de Jayanca, que abarca Pacora y toda esta zona del norte, que incluso se va hasta una zona que se llama Sicán, en donde está el proyecto Sicán también, ¿no? Entonces allí se genera un linaje de los descendientes también de Yapchiyuyi, ¿no? Incluso para el año 1700 y algo, no recuerdo ahora bien la fecha, había un cacique, el último cacique de allí de Jayanca, que se identificaba también, ¿no? En el norte allá se identificaba este cacique como un descendiente de Yapchiyuyi. Entonces había, ¿no? Hay esta memoria social, se identifican con personajes. Entonces dices, muy bien, tienes la leyenda, tienes objetos, tienes actividades, ¿no?, como en este caso la textilería. Entonces, ¿qué tanto influye eso, ¿no?, a través del tiempo? Para decir, ok, si todos se consideran de un linaje de textileros, quiere decir que todos los involucrados con ese linaje se van a enterrar también con cosas así, relacionadas a la textilería. Entonces, en este artículo que estamos escribiendo, ¿no?, para un journal americano, estamos introduciendo un poco esto, ¿no?, esta relación en base a la leyenda de Nailán, ¿no?, y uno de sus acompañantes, cómo se han generado estos linajes, cómo hay personas que se están identificando, no solamente en vida, sino en la muerte, con este linaje, ¿no? Es decir, somos descendientes, por ejemplo, del máximo textilero, ¿no? Y aquí están mis cosas. Y así pasas a la otra vida, identificándote como parte de este grupo de personas que acompañaron a Nailán también, ¿no?, como herederos de un linaje.
Y a propósito de estos leyendas y mitos, por ejemplo, el director del proyecto en donde trabajo actualmente, Luis Muro, justo en estos días recién acaba de publicar un artículo en el Journal of Social Archaeology. El artículo se llama Mochil Deathscapes, Performance, Politics and the Creation of Myths in Huaca, la Capilla de San José de Mora. ¿Correcto? O sea, paisajes de la muerte moche, ¿no? El performance, la política y la creación de mitos en Huaca, la Capilla, que es este lugar en donde hemos encontrado estos individuos lambayeques, ¿no? Entonces te das cuenta que, o sea, la propuesta de Luis Muro es que justamente en espacios como estos, como Huaca la Capilla, que era un centro ceremonial como lo sería ahora un templo de cualquier religión, ¿no? Allí es en donde se construyen los mitos y a partir de allí es en donde se teje la espiritualidad de las personas, su comportamiento, las acciones, los rituales que tienen que hacer a diario o cada cierto tiempo y cómo lo expresan materialmente, artísticamente, cómo lo materializan, ¿no? Que puede ser en cuadros y también, ¿no? A partir de esto tenemos un impacto económico también, porque a partir de este tipo de cosas se genera una economía. Por eso es que hay gente vendiendo estampitas, crucifijos, venden cosas relacionadas a la religión, a la espiritualidad, y hay personas que se dedican también a administrar de alguna forma la religión. Ahí tenemos una jerarquía socioteocrática que serían los sacerdotes, pastores, ¿no? Que se encargan de administrar esto y ven que todo eso genera un impacto también económico, no solo espiritual. Entonces vemos cómo este tema de las leyendas, los mitos, impacta materialmente en la sociedad, genera un impacto social, económico, y los arqueólogos lo rastreamos materialmente. Tenemos la oportunidad, a diferencia de los historiadores, de que podemos rastrearlo materialmente, ¿no? El historiador sí puede tener acceso a toda la información, datos históricos, documentos, pero el arqueólogo tiene la ventaja, un poco la ventaja de que puede excavar para verificar, por ejemplo, mitos, leyendas. Y por ejemplo, cuando tú dices, voy a desmitificar algo, no era un mito, es una leyenda, o si no, no, esto no sucedía así. La arqueología demuestra que este hecho no sucedió de esta manera, sino de esta otra. O cuando lo explicas científicamente, desmitificas algo. Y dices, era así como funcionaba, ¿no? Entonces, ese es el aporte de la arqueología. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, y para cerrar esta entrevista, quisiera que dé una pequeña recomendación a los nuevos arqueólogos, una pequeña, ¿cómo se podría decir? ¿Qué les diría a los nuevos arqueólogos de este año? ¿Qué harían o qué deben hacer por descubrir? Sabemos que acá en Perú tenemos variedad para poder descubrir muchas cosas. Por ejemplo, en la Huaca del Sol y la Luna han descubierto el Huaca del Sol, pero la Luna todavía no está en proceso, me parece que sí. Es un poco a la inversa porque el lugar que ha sido más excavado ha sido Huaca de la Luna. Huaca del Sol ha sido excavado desde el 2010 y bueno, lamentablemente también por los presupuestos que se mueven en la universidad y otras instituciones que, bueno, de cierta forma no hay mucho apoyo actualmente y no se está excavando actualmente, ¿no? Pero en Huaca del Sol las excavaciones han sido menores, ¿no? Han sido tan intensas como en Huaca de la Luna. En Huaca de la Luna sí, desde el 91 que se comenzó a excavar hasta las últimas jornadas en las que Santiago Uceda, el exdirector de Huaca de la Luna, ha estado allí, ¿no? Y luego de eso pues todo ha sido un poco ya más reducido, igual en la parte urbana, ¿no? En la planicie que separa estas dos grandes construcciones también se excavaba continuamente, año a año, y ahora ya no, debido pues a la falta de presupuesto. Pero si tendría algo que decirles a los arqueólogos sería precisamente que aprovechen el espacio de la universidad para formarse y autoformarse, ¿no? En todo lo que les guste, que lean, que aprovechen ese espacio, porque es el mejor espacio para formarse y alimentarse, nutrirse académicamente de todos los textos posibles para poder entender lo que se van a encontrar afuera. E incluso ahora, pues, ¿no? Con los nuevos desafíos de la tecnología, la era digital y todo esto, ¿no? Entonces, eso, pero que no solamente se queden con lo académico, que yo siempre resalto eso, y algunos alumnos con los que he trabajado en escuelas de campo, y algunas charlas que también he dado con alumnos,
siempre les digo, no solamente se queden con la parte académica, porque lo académico sí, te alimenta intelectualmente, te hace muy intelectual, reconocido también, pero también nunca olviden nutrir y estimular su lado humano, porque sin la parte humana, un científico social deja de ser social. La arqueología es una ciencia social, pero lamentablemente terminamos con profesionales que de humano no tienen mucho, ¿no? Que pierden valores y que no son íntegros, ¿no? Que incluso solamente se quedan con la parte académica. Como en muchas carreras, ¿no? O sea, solamente nos quedamos con la parte intelectual, pero dejamos nuestros valores, nuestro sentido humano, nos volvemos indiferentes ante distintas cosas, como por ejemplo los actuales conflictos sociales de Perú y toda la ola, por ejemplo, discriminatoria en Perú, la marginación, todas estas cosas tienen que ver, o sea, justo la arqueología es una ciencia que construye la identidad, ayuda, aporta a la identidad de los pueblos, de las sociedades. Entonces de nada sirve estudiar a todas estas comunidades o culturas si luego pues vamos a darle una mirada inferior a sus herederos, o si vamos a ser indiferentes a los problemas sociales de sus herederos. De nada sirve destacar académicamente como arqueólogos si cuando tenemos que mostrar el lado social, ¿no? En defensa de nuestra propia identidad como peruanos con tanta diversidad, y no hacer nada por ello, ¿no? Entonces, tratar no solamente de quedarnos con lo académico, sino también con el lado humano, el lado social. Pues ser siempre fiel a nuestros valores y desarrollar integridad. Y que no abandonen sus metas, que no abandonen sus sueños, porque si son perseverantes y trabajan duro por lo que más desean, por lo que más aman, van a poder alcanzar sus metas y tener una carrera exitosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Por la entrevista a profundidad A y ustedes. por todo lo que nos ha podido compartir. Muchísimas gracias. Muy interesante todo. Bueno, entonces vamos a un pequeño corte. Un corte comercial Y regresamos acá en Revelando Equipos. con la miniserie. Exacto. Este programa llega gracias a ucbradio.p. Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Equipos, solo por ucbradio.p. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Estamos aquí de regreso con este tercer y último bloque de este programa radial Revelando Equipos. Y vamos a entrarnos de lleno a lo que es la miniserie. Vamos con todo porque, según lo que me han dicho, se viene con todo. Así que, sin más, vamos allá. Capítulo 5. El deicidio. Había transcurrido ya un mes. Tristán disfrutaba de la vida en Chanchan. Comía junto a la élite de los extraños potajes que ni en 1000 años hubiera podido saber que esto era lo que los antiguos peruanos comían. De la misma forma se sentaba en las audiencias del rey. Nunca antes había escuchado un congreso más interesante y mágico. Pero fue un día el cual nuevamente llegó Nailamp, por el cual despertó de su trance. Mis hombres están ansiosos por recibir la sagrada protección de Dios. Hoy, mañana, se culmina la construcción de la laguna. ¿Ah? No puede ser. Esa voz me carcome cada vez que la oigo. Me hace acordar a él, a su pai. Verano, ¿dónde está mi mejor amigo? Debo ir por él. Oh Dios, no merezco ser llamado un amigo. Entonces Tristán fue de puerta en puerta por todas las recámaras de la ciudadela real en busca de su mejor amigo Verano, hasta que de pronto en una de ellas abrió la incorrecta. No te preocupes, padre. La laguna estará lista para mañana. La inauguración será en la noche de luna roja. Un perfecto momento para vender las almas de todo este pueblo
y de toda su generación venidera, a ti, su pai y padre. Tristán se quedó anonadado. No podía explicarse lo que estaba oyendo tras la puerta. Nailamp estaba en su recámara, frente a un gigantesco espejo de vapor mágico reflejante, cuya magia era sostenida por unos tallos enormes de un extraño árbol místico. Más allá de aquel portal humeante se encontraba una horripilante escena. Era el inframundo y su paya estaba en su interior. ¿Cómo pudiste convencerlos en construir la laguna? Les hice creer que servirá para ser bautizados. No saben que ese estanque es tu portal de almas, padre. Su devoción es más fuerte que todo obstáculo existente. Cuculí, detrás de la puerta hay un chico espiándonos. Asesínalo. No lo puedo creer. Todo este tiempo. No lo puedo creer. Nailamp. Debo encontrar a Hasule. Ella debe saber dónde está Verano. Hasule, necesito tu ayuda, por favor. Eres mi única amiga. Dime, ¿pasó algo malo? Verano, mi amigo, la persona con la que vine. Él era mi mejor amigo y me he olvidado de él. Él... Oh, perdón. No sabíamos que era tan importante para ti. Él fue ejecutado. ¿Qué? No, espera. Él será ejecutado. Está en la prisión. Verás, cuando llegaste y te llevaron a la superficie de la ciudadela, él se quedó abajo, en la ciudad perdida, hogar de los prisioneros y malhechores. Y a Nailamp no le agradó, porque comenzó a insultar a los guardias, a nuestras deidades y al Nailamp mismo. Fue muy agresivo y pedía que te llamasen, así que lo condenaron a ser lanzado a las 1001 boas, como es tradición nuestra. Hasule, tengo que ir por él. Es mi único amigo. Todos los demás han muerto. No somos de este mundo, ni tampoco del mundo que tú crees. Es diferente. Sabía que no eras un semidios. Puedo verlo en tu mente. Eres un viajero del futuro que ha venido a salvarnos. No, tampoco soy eso. No soy nadie importante. No soy un... No sé, Tristán. No eres un semidios, ni el señor que todos piensan que eres. Yo solo estuve fingiendo no saberlo. Recuerda que soy maga. Soy ligeremante. Leo las mentes. Espera. No sé qué debo hacer ahora. Ay, Nailamp no es el Nailamp que creía. Lo veo ahora en tu mente. Todo lo que quieres decir. La barbaridad que acabas de ver. Ay, no. Sígueme. Vamos a recuperar a tu amigo. Tristán y Hasule fueron a la ciudadela oculta de abajo. Tristán se reencontró con Verano. Estaba maltratado y solo llevaba un taparrabo con cadenas en los brazos y en los pies. Hasule lo liberó y los amigos se dieron un emotivo abrazo, pero no se esperaban que Nailamp estaba preparando una emboscada. Tienen que irse ya. Algo extraño se avecina. Tristán, vámonos de este mundo. Dile a tu amiga. Quiero irme a casa. Ya es tarde. Está aquí. Los va a matar. Hasule con su magia se convirtió en una dorada mariposa y aleteó lejos. Allí está, traidor a su linaje, mi descendiente, mi sangre, abrazando a un reo a muerte. Ordeno una condena. ¿Quiere que hagamos un juicio, señor? No, Saémico, mi decisión es definitiva, ya que a nuestro semidios le gusta venir a la ciudad debajo de la tierra. Ambos serán enterrados vivos en las criptas reales, como un señor, por 99 años. ¿Qué? No se preocupe, mi señor. Después de todo, usted es inmortal. 99 años serán para usted 9 meses. Entonces Nailamp mandó a sus hombres para enterrar vivos a Tristán y Verano, pero no sabían que Hasule se había escondido en el bolsillo de Tristán en forma de mariposa. Entonces Hasule se convirtió en un puma y rompió la tumba con sus garras. Hasule, eres la mejor. No solo evitaste que Verano sea lanzado a las 1001 boas,
sino que nos libraste desde la tumba. Shh, gracias, pero guarda silencio. Nunca he estado aquí. No sé qué clase de criaturas pueden proteger la cripta. ¿Criaturas? Sí, Nailam lo mandó a resguardar. Toda la descendencia de él lo ha hecho. Es algo oculto y no se puede ingresar fácilmente. No solo en la cripta de los señores, sino también los semidioses. Mira. Tristán, al tener el ungüento que le permitía leer las escrituras, pudo leer un féretro que decía la palabra Nailam. Hasule se acercó y tocó el féretro con su mano para que con su magia pueda identificar el cadáver que había dentro. No puede ser. Esto es imposible. Es él, el verdadero Nailam, nuestro semidios. Nailam no fue un semidios, fue un humano muy inteligente que trajo la prosperidad a estas tierras, pero no un semidios. Él era un mortal, como todo su linaje. Tenemos que hacer algo. El impostor debe morir antes de que venda las almas de mi pueblo al demonio. Yo tengo un plan. Después de todo, ese tal impostor me quiso arrojar a las boas. Pues démosles de su propia medicina. Verano, Tristán y Hasule se pusieron manos a la obra, pero necesitaban ayuda. El pueblo supo la verdad, así que cuando llegó el día de la inauguración de la laguna, el Nailam impostor se presentó. Hijos míos, como he sabido, hoy es un gran día y les he convocado para reconocer su derecho al bautizo. Y en este momento entraré a las aguas de esta laguna para probar mi poder. Y todos ustedes me seguirán hasta la profundidad del agua, donde se empaparán de la salvación. Entonces Nailam se despojó de sus vestiduras de semidios y se zambulló dentro de la verde laguna en un perfecto salto. Y nadó feliz de haber hecho posible esta hazaña. Hasta que... Nailam empezó a gritar de dolor. Miles de boas se enroscaban en su cuerpo, otras le destrozaban la carne y otras más lo llevaban a las profundidades. Y las palomas, creyendo y viendo que su dios estaba muriendo, empezaron a corear el verdadero nombre de aquel impostor. Desde ese momento, las palomas llevaron el mensaje a todas las demás palomas de la costa, y es por ello que las palomas forasteras hacen ru ru, pero las palomas de la costa peruana hacen cupuli, pronunciando el nombre del monstruo con forma de pájaro. Verano y Tristán salvaron a la ciudad de Chanchan, y Hasule como premio les concedió el regreso a casa. Tomaron la sangre del cuerpo de Cuculí y ambos cerraron los ojos. Al abrirlos se encontraron postrados en un hospital. Habían pasado una semana en coma. Todos sus amigos habían muerto en el accidente del tren, pero ellos sobrevivieron porque tuvieron una segunda oportunidad en el mundo mágico de la Puerta Encantada. No puede ser, la miniserie se vino con todo. No me esperaba este final, pero me siento satisfecha porque los protagonistas regresaron a su hogar, pero me quedé con ganas de más. Sí, pero muy bueno, la verdad, me gustó, la pasé bien. Bueno, sin nada más que decir, nos despedimos y les agradecemos por todo este tiempo, todo este trayecto que nos han acompañado en este programa radial místico de cultura, Revelando Quipus. Muchas gracias y que tengan un buen día. Bye. Les queremos. Este programa llega gracias a ucbradio.p.